Oye, pues en primer lugar, daros las gracias a Aslan, por supuesto, y a todos los que estáis en las ponencias de hoy. Mi objetivo en 15 minutos es trasladaros cómo podemos eliminar el riesgo en las infraestructuras en tiempos de incertidumbre. Yo creo que todos tenemos claro que el mundo está creciendo en términos de la cantidad de datos que almacenamos y que procesamos, ¿vale? Y que por lo tanto estamos transicionando desde desde el mundo de los terabytes al de los petabytes. Hace 4 o 5 años nadie se planteaba hablar de que en tu organización podríamos estar hablando de 3, 4, 5, 10, 15, 50 petabytes de almacenamiento y sin embargo hoy en día es una discusión que tenemos muy habitual con nuestros clientes. Al final, el éxito a la hora de diseñar una infraestructura de almacenamiento de nueva generación y que sea capaz de absorber este crecimiento exponencial de datos es una simple ecuación que consiste en cuanto más rendimiento, más disponibilidad y menos coste, una mayor ventaja competitiva. Y mi idea es ir por cada uno de estos 3 elementos y ver cómo estas nuevas arquitecturas de almacenamiento deberían ser diseñadas para poder absorber este tipo de situaciones. En cuanto al rendimiento, ¿qué opciones tenemos? Pues básicamente tenemos 2. Una, si quiero que una cosa vaya muy rápida, si un motor vaya muy rápido, lo que puedo hacer es cambiar de gasolina a queroseno y que obtengo pues, un mayor rendimiento, una mayor velocidad, cambiando lo que es la media, puramente la media, desde un disco rotacional a un disco de estado sólido, NVMe y cualquiera de las tecnologías que puedan venir en un futuro. Desde Infinidad pensamos que es mucho mejor aplicar el criterio de la inteligencia artificial. Estaba escuchando a Blas y me hacía gracia porque justo nosotros que fuimos fundados Infinidad en el 2011 partimos del mismo criterio de utilizar inteligencia artificial para poder hacer más eficientes los sistemas de almacenamiento, hacerlos más inteligentes y ser capaces de predecir qué datos son los que van a requerir las aplicaciones y entregarlos con anterioridad, de manera que podamos hacer un uso más eficiente de los elementos que conforman los sistemas de almacenamiento y, por lo tanto, más efectivos en coste y proveyendo de un mayor rendimiento, que es el punto al que me estaba refiriendo ahora. Pues claro, una cosa es el rendimiento y otra es la disponibilidad. Si estamos hablando de que estamos entrando en la era del petabyte, evidentemente los sistemas de almacenamiento tienen que estar diseñados pensando en que no van a almacenar una decenas o centenas de teras, sino que estamos hablando de decenas o centenas de petabytes. En ese sentido, las arquitecturas tienen que modificarse también. Históricamente, los sistemas de almacenamiento lo que han hecho ha sido, para poder proteger ante fallos un sistema, lo que hago es duplicar todos los elementos críticos que componen ese sistema. Típicamente, lo más obvio son las controladoras, ¿vale? Si tengo un sistema de almacenamiento, lo que hago es duplicar la controladora. ¿Para qué? Para que si se me cae una, por lo menos pueda seguir dando el servicio, aunque sea de modo degradado. Ahora, esto aplica al mundo de los terabytes, pero no al de los petabytes. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que buscar son arquitecturas de tipo N+2. Cada elemento crítico del almacenamiento, triplicarlo y no solo duplicarlo. Además, hay que incorporar elementos que mejoren la disponibilidad. Es decir, snapshots, en el sentido que comentaban antes también del ransomware, ser capaces de proteger la información ante un cifrado externo que nos impida poder hacer uso de esa misma información. Por supuesto, replicaciones típicamente síncronas y asíncronas, dependiendo de cuál sea la aplicación y la distancia, pero por supuesto también activo-activo, para ser capaces de poder tener acceso de lectura y escritura a la misma información en 2 data centers separados en una distancia prudencial para poder dar esa disponibilidad a las aplicaciones. Y por último, pues el apoyo por parte del fabricante o del vendor, de manera que pueda dar un soporte proactivo y no solamente reaccionar ante la caída de un disco, una controladora, una memoria o lo que sea, sino el ser capaces de poder proactivamente trabajar con los clientes para que justamente para que no ocurran casos de problemas en el soporte. ¿Vale? Y por último tenemos el elemento del coste, que es un elemento que siempre se ha tenido en cuenta, pero digamos que desde un punto de vista, yo creo que poco sofisticado. Los tiempos están cambiando. Yo creo que en eso no habrá nadie que diga que estamos en una situación parecida a la que estábamos hace 8 o 9 meses. El tema es, los tiempos cambian. ¿Nosotros estamos cambiando? Tenemos claro que hay una incertidumbre en términos de salud pública. O sea, no voy a insistir en el tema del COVID, puesto que
se ha hecho ya en numerosas ocasiones. Estamos en una incertidumbre financiera, no sabemos muy bien cómo se van a comportar los mercados. Incluso ya nos estamos encontrando casos que cuando intentas constituir un seguro de cambio para un país, un dólar-euro, pocas compañías te dan ya ese seguro más allá de 12 meses. Eso es lo que está reflejando la incertidumbre financiera. Y, por supuesto, la incertidumbre de las operaciones. ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Cómo tenemos que reaccionar desde las áreas de TI para dar respuesta a esta situación? Bueno, creo que estaríamos todos de acuerdo en que la estrategia de IT debe cambiar. Y para poder cambiar, tenemos que ser capaces de evaluar cuáles son las estrategias que podemos tener en cuenta y a partir de ahí tomar una decisión. Cuando estamos pensando en evaluar una estrategia, evidentemente hay una serie de elementos que tenemos que tener en cuenta para ver cuál es la que mejor se adapta o cuál es la que en un principio tendría más coherencia llevar adelante. En primer lugar, el coste. Esta es la fácil, ¿vale? Otro elemento que a veces olvidamos, sobre todo los que estamos más en el mundo de TI y menos en la parte financiera, es la liquidez. Una cosa es el coste y otra cosa es la liquidez. Tenemos que tener claro cuándo pagamos cuánto en términos de coste pagamos, pero también cuándo en términos de liquidez. Luego también saber si esa estrategia nos va a ayudar en el time to market. Al final seguimos estando en un entorno tremendamente competitivo y todavía más competitivo se va a volver debido a la situación, con lo cual tenemos que tener muy claro si esa estrategia nos ayuda en el time to market. Independientemente de cuánto nos cuesta y cuándo lo pagamos, también tenemos que tener claro cuál es la estructura de costes detrás. Si estamos hablando de CAPEX, si estamos hablando de OPEX, estamos hablando de una mezcla de los dos, y eso es relevante de cara a la toma de decisión de una estrategia. Un elemento también importante es saber valorar cuánto supone en términos de sobrecarga la administración de los entornos de TI, las aplicaciones, las infraestructuras, las redes, las comunicaciones, etcétera, etcétera. Y por último, evidentemente, analizar el riesgo en general, en función de cuál sea la estrategia que tomemos. ¿Cuáles podrían ser esas estrategias potenciales? Bueno, la primera podría ser no hacer nada. Es decir, siempre que estamos evaluando una estrategia, tenemos que tener en cuenta la estrategia de no hacer nada. ¿Qué ocurre si mantenemos el status quo? Bueno, está claro que en términos de costes no vamos a mejorar, en términos de liquidez tampoco, y en time to market, que es un elemento fundamental, lo que va a ocurrir es que nuestro time to market va a ser incluso peor. ¿Por qué? Porque lo más probable es que no haciendo nada, nuestros presupuestos disminuyan, nuestros departamentos de TI también disminuyan, lo cual va a hacer que nuestro time to market sea mayor y perdamos competitividad. Es decir, esta estrategia, por llamarlo de alguna manera, no parece demasiado inteligente. Así que vamos a evaluar qué ocurre si nos vamos toda la nube. Es una cosa que es una estrategia, digamos, que está en boca de todos, en las noticias constantemente, muchísimos eventos alrededor de ir a la nube pública, y que de hecho, para las grandes organizaciones supone una mejora en la liquidez, puesto que solo pagas por lo que estás usando, es decir, es un pago por uso. Lo que pasa es que supone también un incremento en el coste. Es cierto que facilita el time to market, pero en términos de estructura de costes, tan solo tenemos una alternativa, que es el OPEX, que en algunas compañías puede tener sentido, pero otras, a lo mejor, desde el punto de vista financiero, necesitan que esa estructura esté más basada en inversión, en CAPEX. Claramente hay una ventaja en cuanto a la sobrecarga de administración, puesto que se reduce en lo que es la administración tradicional, pero es verdad que tenemos que pensar también en si esto no supondría un incremento en la gestión de la ciberseguridad, ¿no? Por lo tanto, tenemos estos elementos, parece que toda la nube tiene algunas ventajas y otras no tanto, y otra alternativa podrían ser pequeñas adquisiciones tácticas, es decir, ante la situación de incertidumbre que tenemos, vamos a invertir única y exclusivamente en aquellos casos en los que, digamos, la urgencia nos obligue a hacerlo, ¿vale? Está claro que en términos de liquidez mejoramos, puesto que solo hacemos la inversión cuando realmente la necesitamos. En términos de coste, posiblemente nos mantengamos, pero lo que sí que es cierto es que existirá una enorme sobrecarga de administración. ¿Por qué? Porque si cada vez que hay una necesidad tomamos una decisión puntual, lo que va a ocurrir es que vamos a crear silos independientes de administración que va a hacer que requieran de una sobrecarga que nos va a llevar, una vez más, a
a incrementar los costes. Así que parece que esta alternativa tampoco resuelve el problema. Entonces, ¿por qué no tomar la decisión de redefinir la nube privada? Históricamente, la nube privada se ha considerado como un elemento muy monolítico y que daba respuesta a una serie de cargas de trabajo o de entornos muy particulares. Cuando estamos con los clientes y les preguntamos, oye, ¿qué pasaría si pudieses tener la flexibilidad de la nube pública y a la vez reducir los costes? Aún así, ¿seguirías optando por ir a la nube pública? A ver, es evidente que no tenemos control sobre los costes de la nube pública. Lo que sí podemos hacer es tener control sobre la flexibilidad de la nube privada. Es decir, lo que tenemos que hacer es buscar la flexibilidad que nos está ofreciendo la nube pública y que nos daba los elementos de liquidez, time to market y reducción en la sobrecarga de administración, ¿vale? Pero a la vez poder dotarle de unos menores costes, la estructura de costes sea más flexible, es decir, nos permita CAPEX y OPEX, ¿vale? Y de esa manera podremos reducir de una manera significativa el riesgo en general en la toma de decisiones de esta estrategia. ¿Cómo lo hacemos desde Infinidad? Bueno, pues nosotros cuando nos encontramos ante una demanda de un cliente, de una organización, de una empresa, en la que nos dice, oye, yo necesito una cierta cantidad de almacenamiento, lo que hacemos es sobreaprovisionar los sistemas dentro de su nube privada. Entonces, lo que hacemos es meter un sistema más grande de lo que realmente necesita, que nos permita tener una capacidad no usada y no pagada disponible en cada momento. Eso lo que le permite al cliente es poder decir, oye, pues mira, yo quiero 200 teras, vamos a poner este ejemplo. Bueno, pues ahí tenemos un CAPEX en el que el cliente pues dispone de la capacidad de poder usar 200 teras. Si le viene un proyecto, 50 teras adicionales, perfecto, los utiliza y los tiene ya disponibles para la aplicación que considere. ¿Qué ocurre si aparece una situación como la que hemos vivido, en la que tenemos que mandar a todo el mundo a su casa y necesitamos una capacidad temporal de almacenamiento? ¿Qué es lo que ocurre básicamente en la nube? La capacidad de poder crecer flexible hacia arriba y hacia abajo en función de las necesidades puntuales del negocio. O, por ejemplo, me aparece una nueva aplicación que vamos a testear en el mercado a ver si tiene sentido. Es decir, necesitamos un time to market tremendamente rápido para poder comprobar si esa aplicación tiene sentido o no tiene sentido, como comentaba. Bueno, pues lo que puedo hacer es utilizar esa capacidad de manera temporal, 1 o 2 meses. ¿Que termina el proyecto y se descarta? Perfecto, dejo de pagarlo. Que no, que el proyecto va fantástico y que lo que queremos es consolidarlo dentro de nuestra capacidad base, pues también lo podemos hacer. Es decir, lo que buscamos es, para poder sobreponernos a la incertidumbre, es, primero, hacer los pagos cuando realmente se utiliza el almacenamiento, en este caso, ¿vale? Crecer de manera inmediata, que es básicamente lo que se puede hacer en la nube. Máxima flexibilidad porque podemos tener CAPEX u OPEX o los dos dentro de un mismo sistema e incluso convertir el OPEX en CAPEX para el ahorro de costes en función de las necesidades puntuales. Sin un compromiso de crecimiento, esto no se trata de forzar a las organizaciones a que en un momento dado consuman todo aquello que nosotros hemos instalado. Eso va de cuenta de Infinidad, pues estamos convencidos de que la tecnología va a ser lo suficientemente valiosa como para seguir creciendo dentro de nuestros sistemas y, sobre todo, transparente. ¿Por qué? Porque desde el primer día el cliente sabe cuánto tiene que pagar, tanto en crecimiento CAPEX como en crecimiento OPEX, lo cual le da una tranquilidad y una capacidad de poder planificar sus costes y sus inversiones sin ningún tipo de problema. Gracias a este tipo de cosas que los clientes, y os invito a que le echéis un vistazo a esta página web que está patrocinada o, digamos, liderada por Gartner, pero donde podéis encontrar pues qué es lo que los clientes dicen de cada una de las tecnologías de almacenamiento, no solamente Infinidad, por supuesto, y donde podréis hacer una evaluación y comparación de cuáles son las ventajas de unos fabricantes y otros. Y con esto ya termino y una vez más agradeceros a todos el interés y a vuestra entera disposición.